Fueron un dúo famoso como Batman y Robin, como el gordo y el flaco. Pero fueron locales. Uno fue Ricardo Gamero, más conocido como Mr. Chasman, el otro su criatura, Chirolita. Gamero había trabajado en el diario Crítica, en el Boletín Oficial y hasta en el Congreso Nacional. Tercera generación de linotipistas, el oficio de ventrílocuo lo aprendió en un circo de Retiro. El artista y su muñeco formaron un dúo que actuó en sábados circulares, domingos para la juventud, y hasta trabajaron en una película en la década del 70. Precisamente en esa década, el muñeco Chirolita fue secuestrado. Sus captores pedían una suma de dinero para su rescate que se pagó en el monumento a los españoles. Pero no fue la única vez que los ladrones secuestraron al muñeco. La segunda vez fue robado del baúl del auto donde Chasman guardaba a Chirolita. Se vivieron horas dramáticas hasta que un llamado aclaró todo. Chasman, nos equivocamos. Díganos dónde se lo devolvemos. Los ladrones suponían que dentro de la valija había dinero, pero eran admiradores del dúo. Chasman murió el 20 de mayo de 1999. Estaba angustiado y sin trabajo. Hace algún tiempo, su viuda, Mimi Farías, tuvo intenciones de subastar a Chirolita. La suerte del muñeco aún es desconocida y espera su destino en una oscura bóveda de un banco. Habrá más historias como esta en los archivos de Vida y Vuelta. No se las pierda. Abre la ventana a la vida, muchacho. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Mal? Vos apelás un poco a la responsabilidad colectiva, ¿no? Por lo menos Salsa Criolla hablaba un poco de la culpa colectiva, o no sé si era culpa o de la... La responsabilidad. Yo pienso que la responsabilidad es la palabra. Responsabilidad es hacerse cargo de las cosas, no como, porque uno no tiene la misma responsabilidad de la gente que gobierna, hay niveles, por supuesto que hay niveles, y uno no tiene, pero uno puede, desde su pequeño lugar, sumándose con otro, y con otro, cambiar en bloque o presionar para un cambio, o no. O quedarse en el molde y decir a mí me conviene o no te metas y ya está. Entonces, después ocurren cosas que son no culpas, sino responsabilidades de una sociedad, que una sociedad se tiene que hacer cargo. Yo todavía me quedo asombrado, muy asombrado, como hoy todavía la gente no se hace cargo de no lo que hizo personalmente, sino lo que ayudó a hacer durante toda una década. No se hace cargo la gente se hace cargo del corte de ruta, con lo cual me molesta enormemente y pienso que es una forma totalmente equivocada de protestar y estoy totalmente en desacuerdo. Pero el motivo la motivación que eso tuvo, fue la desocupación masiva y el cierre de fuentes de trabajo. Eso empieza en el 96 y en el 97 en Tartagal y en el sur, al mismo tiempo, por un problema específico de industrias como la petrolífera y que todo lo demás, donde no son ajenos muchos de los que gobiernan ahora tampoco, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de que uno, porque responsabilice la década del 90, demonice, como se usa decir ahora, a Menem y su administración. Menem y su administración fueron los ejecutores de un plan que lo siguieron haciendo y que muchos de los que están en el gobierno o en la oposición ayudaron a hacerlo también. Y que más allá de que esa gente sea buena o sea mala, que lo hayan hecho a propósito para enriquecerse o no, el resultado es catastrófico. Entonces, cuando los resultados son catastróficos, ya que ellos dicen que son pragmáticos, seamos pragmáticos. No sirvió. O a lo mejor el sistema era bueno, pero estuvo tan mal implementado que lo que en otros países no produce, lo produce acá. Se permanentemente citan el caso chileno, porque el caso chileno se aplicó un sistema neoliberal y funcionó, porque lo hicieron bien, y acá no funcionó. Entonces, sí, dejémonos discutir los sistemas. El resultado es malo. Entonces, hagámonos cargo que durante un montón de tiempo hemos elegido a gente que ha hecho eso, los hemos reelegido y ahora que no funciona, pensamos en volverlos a reelegir. Y entonces estamos insistiendo, bueno, cuando yo digo esto, me dicen que yo le hago sentir sentimiento de culpa al público. No es así.
No es así. Yo digo lo que pienso y me sale de los huevos en forma absolutamente honesta. No soy el dueño de la verdad, no soy el poseedor del pensamiento único que no existe, nada de todo eso. Admito que puedo estar requetecontra equivocado, pero es lo que yo pienso y lo que unos cuantos millones de personas piensan también. El problema es que el público que viene a verme a mí no es masoquista. El público que viene a verme a mí es el público que está de acuerdo con lo que yo digo. El público que no está de acuerdo con lo que yo digo me viene a ver una vez y después dice no, porque este tipo me bajonea y no viene más. Entonces, nadie viene a sufrir. Lo que pasa es que hay muchos, cientos de miles de personas que piensan igual que yo. Y como yo lo puedo decir, me lo manifiestan por la calle, me lo manifiestan por los emails que no tengo, pero tiene Sipe, que es mi representante, me lo manifiestan por todos lados. Usted dice lo que yo quiero decir, no me animo a decir, no sé decir o no puedo decirlo. Usted habla por mí. La gente que viene es la gente que siente que yo hablo por ellos y yo me siento muy contento de hablar por ellos, pero también hablo por mí. Por lo tanto, yo hablo por mí, bajo línea, no me da vergüenza, soy un artista, he creado cosas y tengo una muy buena comunicación con cientos de miles de personas que vienen a verme. Y que no vienen a verme para sufrir ni para sentirse culpables, sino que vienen a verme para consustanciarse conmigo y para encontrar que alguien piensa lo mismo que ellos y llorar juntos en todo caso, que viene muy bien, que no es lo único que hay que hacer en la vida porque llorar solo no sirve, pero que el llanto te saca la mierda y entonces después podés empezar a pensar un poco más claro. Y yo creo que si algún... Exacto. Que si algún valor he tenido yo es un valor catártico, si algún valor puedo tener más allá del artístico, si lo hago bien, si lo hago mal, si entretengo y si divierto, que eso es lo fundamental, porque si no divirtiera y no entretuviera y no lo hiciera en forma amena, también me hubieran dejado solo hace un montón de tiempo, pues la gente no viene a aburrirse al teatro. Vos nunca tuviste que decir no me dejen solo. Nunca, jamás en la vida, ni tampoco tuve que festejar mi cumpleaños en una cabina telefónica porque no tenía a quién invitar. Porque todo el mundo, el que podía venir, venía por interés y si no, te agarraba. Entonces, yo me siento muy en compañía y siento que estoy haciendo las cosas para la gente que me quiere oír. Y la gente que no me quiere oír tiene la libertad de no venir o de decir es un pelotazo, ese gordo no se banca, siempre le para el dedo a todo el mundo. Pero decirme a mí que parar el dedo, que decir lo que uno piensa, que exponer sus ideas y que embroncarse con lo que a uno no le gusta y pretender complicidad con la gente es echarle culpas al público o utilizar el escenario sagrado, el templo del teatro, para mis ideas personales que no tendría que saberlas nadie, me parece que están atrasando el reloj bastante. Hay que respetar el universo de cada creador. Hay que respetar, sobre todo cuando los creadores ya llevamos 10, 15, 20, 25, 30 años haciendo algo. Entonces, quiere decir que, bueno, significamos algo para nuestra sociedad. Yo nunca desprecié la música de Palito Ortega, nunca desprecio la música de La Bailanta, porque representan algo para esa sociedad, porque significan algo para esa sociedad, porque la sociedad los necesita de alguna manera. Entonces, no se puede condenar, hay que ver y elegir. Lo que no debe haber es una sola cosa. Entonces, otra vez Chaplin y Keaton, no, mamita. Si te gusta Keaton, fenómeno, pero no sos más piola porque te guste Keaton. A mí me gustan los dos. ¿Y qué? ¿Soy promiscuo por eso? No, me gustan los dos. Me gusta Keaton y me gusta Chaplin. Y me encanta el humor de Luthier y gozo el humor de los Midachi. Y admiro hasta la exasperación a Jorge Luz o a Antonio Gasalla o a Gabriela Achen y me divierto mucho con Alfredo Casero y no tengo ningún problema y escucho a Peña y me descompongo de la risa con Fernando Peña y tengo mi cabeza abierta lo suficiente como para que no digo que el que no hace un humor social y didáctico no es un humorista real ni positivo, no digo esa pelotudez, pero déjenme a mí que haga lo que hago y ya está, y júzguenme de acuerdo a lo que vengo haciendo hace 30 años con el beneplácito de cientos de miles de personas, para colmo, lo cual el éxito no significa nada porque Hitler también tenía éxito y mirá el ñato que era. ¿Cómo era tu familia? ¿Había peronistas, antiperonistas? En mi familia, mayoritariamente la familia que vivía en casa, o sea, mi papá, mi mamá, eran antiperonistas, sí. Pero fue una génesis bastante rara del antiperonismo de mi papá, porque mi papá era muy nacionalista. Y entonces se enganchó primero
con algún tipo de discurso. Yo recuerdo que mi papá después en las peores discusiones que tenía, hablando mal de Perón, decía, porque yo al principio le di crédito porque era un hombre nacionalista, porque quería nacionalizar las cosas, pero después lo hizo todo mal y no deja hablar a la gente, qué sé yo. Yo creo que era un problema más que nada por lo que parecía una cosa que no había oposición. Y la oposición era casi fantasma. No era tampoco que había censura, pero no era, se la quiso pintar después como la época de Rosas, ¿no es cierto? Todo el gorilaje quiso decir que la época de Rosas y que nos echaban del colegio a los alumnos, que los padres no firmaban el asunto y el plan quinquenal. Yo no vi ninguno de esos episodios. Pueden haber existido, evidentemente, y ya sabemos perfectamente la obsecuencia, y ya sabemos perfectamente el chupamedismo, y ya sabemos. Lo hemos pasado y lo seguimos pasando y lo seguiremos pasando porque son características medio nacionales. La hermana de mi papá se había casado con un señor que era muy peronista. Era muy peronista también por razones atendibles. Como mi papá era peronista por razones, antiperonista por razones atendibles también, porque él no podía hablar en la oficina, se sentía observado y se sentía espiado. Y lo obligaron a ponerse luto cuando se murió Eva Perón. Y le dijo, bueno, yo por más respeto que le pueda tener, ¿por qué tengo que ponerme luto? Familia, no soy peronista, no me interesa porque tengo que llevar luto. Y le pedían que se pusiera o acá un crespón y no se lo quiso poner y tuvo enfrentamientos. No le echaron, era jefe de piso además en el Ministerio de Obras Públicas, pero tuvo problemas. Entonces mi papá era antiperonista por este tipo de censura. Y mi tío era peronista porque pertenecía a una familia muy humilde que realmente había recibido todas las ventajas, o sea que tenían razones muy valederas para ser peronista o antiperonista. Se armaban unas discusiones infernales. Mis tías no abrían la boca para nada en política, se aburrían con el asunto ese, le gustaba contar chistes verdes, cagarse de risa, jugar a la lotería. ¿Y ahí viene la cuestión de las malas palabras? No, las malas palabras nacieron como una cosa absolutamente normal en el colegio. La gente hoy en día se hace mucha gente que está cagada, mucha gente que tiene mi edad o más y que se olvidó. Dice, en mi época no se puteaba, yo estaría loco, o tenía un audífono distinto, una cucaracha diferente, pero se puteaba en los colegios. Lo que no se podía hacer era en el colegio de señoritas, en el colegio de chicas que quedaba a 2 cuadras, nadie salía, che, boluda, loco, nah, eso no se escuchaba en la boca de una chica, eso es cierto. Pero en los varones era una cosa infernal. Era permanentemente tocarse los huevos, tocarse el culo, y decir de todo, de todo. Y ahí yo escuché las malas palabras y me empezaron a hacer reír, etcétera, etcétera, etcétera. Mis tías las decían muy pudorosamente y decían la punta del sauce verde, o decían ese tipo de cosas. Me caigo y me levanto, etcétera. De vez en cuando alguna salía, pero nada más. Y yo también escuchaba decir malas palabras en mi casa por lo bajo, pero también escuchaba decir malas palabras. Taquete pan con queso era cuando estaban bien, pero si no la puta madre, cuando se pinchaban con algo, qué sé yo, como en cualquier casa. Yo creo que siempre después hay una especie de idealización del pasado, todos la hacemos, maquillamos el pasado de acuerdo a lo que nos conviene, entonces empezamos a ignorar toda una serie de cosas que existían. Y siempre tenemos la mala costumbre de compararlo con el contexto de ahora. Y no ubicarnos en el contexto de antes. Hay cosas que para el contexto del año 1950 o 51 eran mucho más osadas, atrevidas y bizarras que hoy en día con nuestro código. Entonces decimos, no, pero vos cómo decís que esa película era audaz y no mostraba nada. Mostraba lo que no se podía mostrar en 1952, 53 o 54. Entonces era súper. Ahora cualquiera muestra todo en cualquier parte. Estamos con el canal acondicionado en casa, los que tienen cable lo pueden hacer, entonces uno puede ver pornografía prendiendo la televisión, pornografía real, dura. En aquella época cuando uno dice, no, aquella película era muy audaz, no, ¿qué va a ser audaz? Yo recuerdo el escándalo que se armó en el año 58 cuando se estrenó Los Amantes de Louis Malle con Jean Moreau. Tenía una larga secuencia amorosa que era con una música clásica, y era toda una cosa muy, muy romántica, pero bueno, el tipo bajaba, y cuando bajaba ella empezaba a decir mon amour, mon amour, mon amour, y se ponía los ojos en blanco, miraba para atrás, que él no estaba midiéndole una ropa para hacerle una falda. Pidieron corte, que la prohibieran, que mataran a Jean Moreau, que mataran a Louis Malle, que quemaran el cine ópera, todo la gente pidió porque era una vergüenza. ¿Y eran años felices, te parece a vos, aquellos del peronismo? Era una época más feliz, vista desde ahora, con la perspectiva de ahora, porque todo el mundo tenía trabajo. La inmensa mayoría de la gente, vos no escuchabas a nadie que no tuviera trabajo, y el que no tenía trabajo era de vago, realmente, vos no quería trabajar, lo cual también era una elección de vida.
Entonces, la pobreza era una pobreza que existía, pero era digna. Era una pobreza con comida, era una pobreza con puchero, era una pobreza con la mesa todos los días, con el pan en la mesa todos los días. Estoy hablando del año 45, 47, 50, 52, 53. Y era una época que a mí me parecía que era más feliz en ese aspecto, porque, digamos, estábamos todos más o menos parejos. En Europa habían pasado la guerra, estaban con unas apreturas y unas hambrunas, racionamientos de alimentos. En Estados Unidos también habían quedado maltrechos, y hasta los primeros años 50 ellos tenían el macartismo, que era una casa de brujas muy complicada. Acá, bueno, podía estar la diferencia entre peronismo y antiperonismo, y después la Libertadora y los gorilas. Acá había habido una cosa... Yo creo que a mí se me manchó el panorama en el 55, el 16 de junio, cuando bombardearon la plaza. Es una cosa que la tengo presente como algo horroroso. ¿Cómo fue? ¿Ibas a la biblioteca? Yo iba a ir a la biblioteca y no fui, porque no me gustaba, y nos habían dejado salir una hora antes, y no fui a la biblioteca. Fue alguien un chico de otra división, dijo, voy yo, y murió en una de las bombas que se... Pero más allá del detalle personal, ¿no es cierto?, que es fuerte, no podía creer yo lo que veía en los noticieros, no podía ver lo que salía en los diarios. No lo podía creer. A bombardear a la gente a la hora del almuerzo. Me parece una cosa que no se justificaba a nadie, ni Perón, ni en la tiranía de Nerón, ni Calígula en sus excesos. Nada justificaba que bombardearan a la gente en plena Plaza de Mayo a la 1 de la tarde. Y eso existió, eso pasó. Más allá de que me hubieran podido matar, más allá de la cosa personal, esas imágenes las tengo como una cosa que no podía pasar acá. Buenos días, Argentina. Yo quería ser artista de cine, porque quería el glamour, los dólares, o la plata, y los autógrafos, y todo eso venía con el cine. Sueño que estoy en el colegio secundario otra vez. 11 materias por año, 20 bolitas cada una. Y ahora la nostalgia. Auspicia este espacio el sauna Esplendor Perdido. La mejor atención. Karatecas de ambos sexos, o sea, hermafroditas. Cuando uno empieza a cumplir 17, 18 años, deja la pubertad, deja los granos, deja las indecisiones, empieza a hacer teatro. En mi caso, canalicé mi vocación sin problemas, que la tenía desde los 7 años la vocación, pero no me la dejaban desarrollar. Pero bueno, a los 18 que me tiraron un galgo y no me lo tiraron, a los 16, 17. ¿Qué decir de los 7? ¿Vos leías mucho? ¿Leías teatro? ¿Ya de chico leías? Sí, no solamente leía, sino que me gustaba ser actor. Yo iba mucho al cine y me gustaba mucho el cine, pero no me gustaba mucho el cine como al resto de mis compañeritos, que les gustaba la de cowboys o la de piratas o la de aventuras para después contarla, y qué sé yo, como hoy día les puede gustar antes les gustaba Jean-Claude Van Damme y ahora les puede gustar los héroes de turno. No, yo quería trabajar en cine, por eso yo iba a ver todo. Pues yo quería ver el drama, el melodrama, la comedia musical, el cine argentino, el cine italiano, el cine francés, el cine todo, porque en todos lados me encontraba como una posibilidad de estar ahí. Y yo quería estar ahí. En los cines de barrio se daban 3 películas, a veces 2, a veces una, si íbamos al cine del centro. Y yo la contaba siempre, se la contaba a mi familia, al que quería, al que no quería, contaba las 3 películas. Y ahí también me di cuenta que contando cosas, aunque fueran dramáticas, la gente se reía un poco, porque yo medio que las contaba con algún agregado o algún comentario, ¿no? Claro, antecedente total del monólogo. Entonces, me gustaba tanto esa posibilidad, el cine sobre todo. El teatro me gustaba mucho, pero desde chico me di cuenta que el teatro era mucho más exigente. Los primeros espectáculos que yo vi en teatro eran las novelas de radio que las pasaban, las hacían en forma de representación teatral, compañía teatral. La mía compañía de radioteatro salía por los barrios para que los vieras en vivo. Entonces hacían El León de Francia o El Faccenzo el Maldito, o esas cosas, y otras que no recuerdo, El Faro del Fin del Mundo, algo parecido, o El Misterio del Faro Azul, era una también. Entonces, de repente, claro, iniciaban siempre las giras en Constitución.
empecé a ver operetas, porque a mi papá le gustaba mucho la opereta, y a mi mamá también, operetas en italiano. Y vino la fascinación por lo musical. Las comedias Por musicales. la comedia musical, porque era para lo que yo estaba acostumbrado a ver, que era nada, era el radioteatro, era Faccenzo el Maldito, eso, con un montón de chicas bailando, Franca Boni se vestía muy bien y siempre tenía unos trajes de lentejuelas negros o dorados o plateados largos, hasta el piso con los Segret de la Viuda Alegre o con la princesa Maritza. Y esa fue, digamos, el acercamiento al teatro que yo tuve. El teatro, en cambio, me parecía una fábrica, me parecía que había que ir. Yo recuerdo que íbamos a la Muni de Constitución después de ver o íbamos ahí cerca del Marconi también a cenar, y mi papá y mi mamá comentaban, esta gente tiene que estar todas las noches, Vermú noche, porque hacían Vermú noche en aquella época todos los días, tienen que estar ahí cuando están bien, cuando están mal, la verdad que es, porque los artistas de cine, si están mal, no filman ese día, pero esta gente tiene que venir todos los días. Y me dio la sensación como que era realmente la colimba eso, ¿no? El teatro. Y por eso yo quería ser artista de cine, porque quería el glamour, los dólares o la plata y los autógrafos, y todo eso venía con el cine, no venía con el teatro. Y empezó con el teatro. Empezó con el teatro porque siempre me dio la espalda el cine, digamos, hasta históricamente. Cuando yo tengo edad de hacer algo, el cine argentino quiebra. Hiciste El Secuestrador, ¿no? Hice El Secuestrador en el 58, por acomodo, sí, porque mi hermano era amigo de Beatriz Guido. Pero si no, hasta el 55 se filmó. Después que vino la Revolución Libertadora, anularon la ley del cine, y entre el 55 y el 57 o el 52 no se filmó nada, se filmaron 2 o 3 películas. Era un caos. De 50 películas. Entonces yo estaba acostumbrado a aquel cine argentino, que se filmaban 40 películas, 30 películas, 20 películas. Justo que yo quiero empezar a hacer cine, no se hace más cine. Entonces me viene un ataque de nervios y me meto en el teatro. Digo, bueno, porque haga lo que haga voy a tener que aprender a actuar. Entonces me metí como escuela, al teatro como escuela fui. Y después, bueno, empecé a trabajar en teatro y no salí más. Hice El Secuestrador en el año 58 porque mi hermano era muy amigo de Beatriz Guido. No fue una citación normal. Le decirle al Quique que vaya mañana a California y Alvarado, dijo, en Barracas, California y Alvarado. Y allá yo fui a las 7 de la mañana, California y Alvarado corrían igual. Bueno, me agarró un ataque de nervios, volví a mi casa. A las 12 del mediodía, estaba citado a las 8 de la mañana, y cuando volví, mi mamá me dijo, cuando te fuiste habló Berta, no había celular en aquella época, si hubiera habido celular igual no tengo, pero no había dónde avisarme, entonces dijo, Berta llamó para decir que se había confundido, que es Álvar Núñez. Entonces volví a tomar otro taxi, volví a pedir plata prestada en mi casa. Cuando llegué ella, el papel me lo habían sacado, se lo habían dado a Jorge Palaz, que después fue director de televisión, y a mí me quedó... Nada, me quedó no un bocadillo, hice de extra prácticamente. Era una escena con Leonardo Fabio y él, pero el personaje central de esa escena era yo. Que yo llegué justo para la hora del almuerzo. Y al almuerzan yo dije, yo tenía un hambre que me traspasaba. Pero dije, yo no tengo plata para pagar. Y yo no tenía la menor idea a los 17 años que lo pagaba la producción, un pelotudo. Entonces cuando me senté, nos fuimos a un restaurante. Porque no, si hubieran dado catering hubiera sido fácil. Tomar un sándwich y yo lo agarro, sé que no me lo van a cobrar. Hasta ahí no me llegaba la taradez. Pero como fuimos a un restaurante de por ahí, de Barracas, todo el mundo, y yo no pedía nada. Y siempre, no comés vos, pibe. Y entonces le dije, no, voy a tomar un café nada más porque ya almorcé. Entonces, Leonardo Fabio, que era también su primera película, me dijo, pero ¿por qué no comes? ¿Por qué no te comes unos ravioles o algo? Digo, pues, a él me pareció que se lo podía decir porque no era un astro todavía, él era el protagónico de la película, pero dije, ¿por qué no tengo plata? Me dijo, no se puede ser tan boludo. Radio Pinti, transmitiendo en monotonía modulada. Yo seguí amando la comedia musical norteamericana, aunque fuera capitalista y asquerosa, y yo seguí amando a Chaplin, como lo había amado toda la vida, y que con mensaje o sin mensaje. Radio Pinti. Está entrando el satélite. Móvil Internacional, directamente con el Golfo. Estamos en comunicación al fin con el Golfo. El Golfo. ¿Cómo fue tu ingreso al nuevo teatro? Estaba ahí dando vueltas buscando una escuela. Yo fui al Teatro Sindical de Cámara porque estaba cerca de casa. Y ahí estaba enseñando Eugenio Filippelli, Mirko Álvarez, estaban enseñando teatro. Y yo me anoté en el curso, un curso fantástico. Para mí fue el primer curso de teatro y fue realmente muy útil. Me ayudaron mucho tanto Eugenio Filippelli como Mirko Álvarez. Vino Alejandra Agüero
como directora invitada a dirigir un programa de 2 obras, Esperando al zurdo, de Clifford Odets y Para que triunfen, de Arthur Miller, 2 obras breves de la época de la depresión económica, de los años 30, una que narraba una huelga de taxistas, el comité de huelga, el zurdo que no venía, y cada uno de los protagonistas contaba su historia su historia de vida, no sé por qué habían llegado a la huelga, casi todos por hambre, por cosas que nos parecían tan lejanas en aquel momento que no se podía creer. Pero yo decía, qué horror, cómo ha pasado esto, cómo han dejado en Estados Unidos, que es el primer país del mundo, y qué sé yo, que estas cosas hubieran ocurrido en los años 30. Y ahí, bueno, Alejandra Bueno dirigió esas 2 obras, yo trabajé en las 2 obras en papeles inexistentes, por supuesto, ahí fue donde Asquini, que vino a ayudarla a ella, que era en aquel momento su pareja y su codirector también de Nuevo Teatro, ella le pidió que para las escenas de masas viniera Asquini a reforzar. Las escenas de masas no eran tales porque éramos 4 de un lado, 4 del otro, no había mucha gente. De masas limitado. Masa limitado. Entonces, bueno, ahí fue donde me dijo que no se me oía. Me gritó de todo porque no se me oía. Yo tenía que decir, queremos al zurdo, queremos que venga, era una cosa tremenda, de la timidez, el miedo, no tenía volumen de voz, entonces, bueno, me pegó 4 puteadas a Asquini y empecé a gritar. A mí se me abrió la cabeza en esos años de Nuevo Teatro, en el 58, 59, 60, porque me di cuenta que había muchas maneras. Y a partir de ahí, a pesar de que Nuevo Teatro, igual que los teatros independientes, tenía una cosa muy estricta, que tenías que hacer un tipo de teatro y lo otro no, ¿no? Sin embargo, como yo el otro tipo de teatro lo conocía, desde Héctor Bates y las obras de radioteatro hasta las operetas del Marconi, a mí yo ya estaba podrido ahí, o sea, ya tenía la cabeza podrida. Yo eso lo conocía, lo había visto, me había hecho reír, me encantaba, iba. Ellos me agregaron todo lo demás, entonces yo lo que hice fue saber que el teatro era todo eso y que se podía hacer con dignidad cualquier género. Y me interesó toda la parte ética y política, y me interesó muchísimo, pero nunca desprecié ningún género. Entonces, desde La cigüeña a los 50 y Mi señora contenta, En un burro 3 baturros, y hasta El burgués gentilhombre, que tuve la suerte de hacerlo en el 58, de hacer el profesor de filosofía El burgués gentilhombre, yo me di cuenta que todo eso era arte, que todo eso era entretenimiento, cultura, y de alguna manera espejo de lo que pasaba en la realidad, que no había que despreciar nada. Aunque me enseñaron a que eso lo tenía que despreciar, pero conmigo no iban a poder y no pudieron, de verdad. Yo seguí amando la comedia musical norteamericana, aunque fuera capitalista y asquerosa, claro. Y yo seguí amando a Chaplin, como lo había amado toda la vida, y con mensaje o sin mensaje, y también... ¿Te gustaba Keaton? Sí, Buster Keaton sí, pero yo nunca hice la antinomia. Esta cosa de Chaplin o Keaton, claro. Porque enseguida empiezan peronista, River y Boca, entonces va de Chaplin o Keaton. Y si vos decías Keaton, se supone que eras piola. Claro. Si decías Chaplin, un pelotudo que te gusta el panfleto, claro. El dedito parado, la cosa. Siempre como me gusta todo. Claro. Entonces, ¿y los hermanos Marx? Fantástico. Los hermanos Marx, lo que pasa con los hermanos Marx es que, como todo el idioma, Buster Keaton y Charlie Chaplin tienen el idioma del mudo, generalmente, no, menos Charlie Chaplin en sus películas de mensaje, de contenido, que fueron sonoras y con diálogo. Pero si no, hasta tiempos modernos es la mímica, igual que Buster Keaton. En cambio, los hermanos Marx incorporan el gag verbal junto con el gag visual. Hermanos Marx. Los que los vieron en el teatro dicen que el cine mostró una parte mínima de su talento. Con eso, de todas maneras, alcanza para ubicarlos en un sitio de privilegio. En sus comienzos eran 5, pero al llegar al cine, uno de ellos desertó del espectáculo. Sopa de ganso, Una noche en la ópera, Un día en las carreras, son títulos inolvidables de este grupo de comediantes que podían ser sofisticados, anárquicos, mordaces y vulgares, todo a la vez. Si uno de sus integrantes llevaba adelante la parodia sin palabras, de manera brillante, Groucho dejó para la historia innumerables frases humorísticas. He pasado una noche maravillosa. No ha sido esta. Nunca olvido una cara, pero en su caso haré una excepción. No piense mal de mí, señorita. Mi interés por usted es puramente sexual. Y su epitafio: perdone que no me levante. Y ahí es donde los códigos se diferencian, por eso uno tiene que, yo personalmente, gocé más a los hermanos Marx cuando fui más grande, claro. Cuando aprendí un poquito de inglés, porque si no, me parecían medio estúpidos. Claro. Y es que son estúpidos porque lo buscaron.
¿Qué fue Polvo de Estrellas ahí en los 70? Polvo de Estrella fue en el año 74, casualmente lo hicimos con Jorge Luz, con Esther Ferrando, Cecilia Rosetto, Bárbara Mujica y Marilu Marini, convocados por David Stivel y Carlos Citrinowski, que hicieron era una cosa sofisticada en un momento no sofisticado. El año 74 era la previa, era el intermedio, terminó el intermedio Cámpora, venía el segundo gobierno de Perón, el retorno, Ezeiza, en fin, digamos que el horno no estaba para bollos y nosotros ahí salimos con un espectáculo súper sofisticado al estilo El Lido de París, en un local como el Pigalle de la Recoleta, todo forrado en lamé plateado, una cosa con muebles cromados y felpa negra. Era un equipo de lujo. Evidentemente coreografía de Skip Martinsen, coreógrafo norteamericano que vivió muchos años aquí. En fin, era todo con un vestuario, era todo lamé, terciopelo, seda, en un momento, y hecho por David Stivel y Bárbara Mujica, en un momento en que la gente dijo, ¿qué les pasa a esta gente? Están como fuera de la realidad, están a contramano. Pues la misma historia de siempre. En un burro 3 baturros y el burgués gentilhombre no pueden ir por el mismo camino. Entonces, ¿cómo ustedes van a hacer esto? Por ello, o sea, nosotros nos veían bastante normal a Marilu Marini, a Cecilia Rosetto, a Esther Ferrando, a mí. Éramos los locos del Café Concert. ¿Qué recuerdo tenés de Bárbara Mujica? Bárbara era una mujer deliciosa, encantadora, de una sensibilidad extrema, muy frágil. Daba toda la impresión de una mujer fuertísima, de una mujer que iba contra todo. Era muy frágil, muy vulnerable, Bárbara. Estaba siempre muy introvertida. Y a veces esa introversión y ese haber salido como una estrellita casi infantil, haber tenido ese casamiento con Oscar Robito que era como una cosa de Radiolandia, los nenes que se casan, y después la nena que lo engañó al nene con el otro señor más grande, le empezaron a hacer toda una cosa que la persiguieron tanto, menos mal que no fue en esta época, fue en aquella época igual la persiguieron, se sintió tan perseguida que se guardó a sí misma, porque claro, de eso ella mutó a ser la musa un poco del clan Stivel, de hacer la mujer de Stivel y hacer cosas como cosas juzgadas. Entonces los empezaron a decir que eran engrupidos, que miraban a todo el mundo desde arriba, a todo el clan en general, pero ella no lo podía soportar mucho esa historia. Y bueno, una mujer de extrema sensibilidad, por eso murió tan joven. Auspicia este espacio Bailanta Latina Labios de Fuego. ¿Somos latinoamericanos o qué? ¿Y por qué se enojó Neustadt? Neustadt se enojó por las malas palabras. Se enojó por las malas palabras, al menos es lo que dijo en todas partes, dijo que las malas palabras, esa que le había manchado el alma, no sé. Tango, mambo, cueca y samba, corrido, ranchera, bolero y comba. El pronóstico anuncia soluciones aisladas con poca probabilidad de cambio. Para mañana, conflictos leves del sur anuncian tormentas políticas. Y después Pan y Circo, ¿no? Y claro, ya en el 82 Pan y Circo, en el 82 sí, estaban un poco más relajados, y yo igual hice la historia del mundo, no la historia de la Argentina, sino la historia del mundo, o brochazos de lo más importante de la historia del mundo: Roma, Edad Media, Renacimiento, Reina Isabel de Inglaterra. ¿Y por qué se enojó Neustadt? Neustadt se enojó por las malas palabras. Se enojó por las malas palabras, al menos es lo que dijo en todas partes, dijo que las malas palabras, esa que le había manchado el alma, no sé, cosas que ya ahora aparecen realmente del Museo del Horror, ¿no es cierto? Porque nunca entendí, entendí sí, porque no hay mucho que entender también. Hay gente a la que le molestan las malas palabras y uno lo tiene que saber. Y además en aquella época, en el 82, yo podía admitir que alguien se sorprendiera, porque no era conocido masivamente. Entonces, de pronto, él se ofendió por las malas palabras, no le gustan las malas palabras. Bueno, yo tengo una pobre opinión de la gente que tiene aversión por las malas palabras. Pero que acepta otras palabras horribles. Pero que acepta lo que sea, ya sabemos, todo eso ya está, pero está bien, tenía derecho a opinar en contra. Lo que no tenía derecho es haberlo hecho durante 2 semanas. Una campaña, ¿no? Parecía que yo era el tema central de ese programa, que era una cosa infernal y que era como decir, no vayan a verlo. Eso. Y además todavía había una dictadura. Cuando se hablaba de pedir prácticamente prohibiciones, era como complicado, ¿no es cierto? No pasó nada igual. No. Me dio tela para que yo hablara durante más de 2 años
15 minutos sobre la gente que no le gustaban las palabras. Me dio pie a un montón de monólogos y a 1 año y medio o 2 años de monólogos de un cuajo tras otro. El público festejaba mucho cuando yo decía que él decía que yo le había manchado el alma con mis malas palabras. Dije, la verdad, encontrar un lugar limpio ahí es difícil. Entonces la gente se reía tanto con eso que yo debía haberle pagado derechos de autor. Pan y Circo fue un espectáculo muy fundamental porque se dio en el año de las Malvinas. Se estrenó en enero y en febrero y en marzo. Cuando en abril empezó la guerra de las Malvinas, casi todos los espectáculos bajaron de cartel o se vieron, y Pan y Circo se defendió hasta fines de agosto. La parte final, que era un ángel, era yo como ángel que hablaba, cada vez era más terrible, cada vez era más panfletaria, cada vez era más incendiaria. Y en Montevideo, acá veían cerca el final del túnel, pero en Montevideo todavía lo veían lejano. Y como yo hablaba de la Argentina, no tenía más remedio que dejármelo decir, y se produjo las primeras veces que yo vi todo el teatro de pie aplaudiendo. Entonces ahí me di cuenta de lo que había llegado, digamos, a decir lo que la gente quería decir y no lo podía decir. Que creo que se cumplió después, se cuajó, digamos, llegó a la perfección en Salsa Criolla, porque en el 85, en el 82 pasó esto. Durante el 83 y el 84 yo hice espectáculos unipersonales en distintos lugares, hablando de una serie de cosas, y en el 85 hice Salsa Criolla del Liceo, que realmente fue, digamos, el fin de ese periodo. ¿Cómo se te ocurrió Salsa Criolla? ¿Cómo fue? Aprovechando los errores que a mi juicio podía tener Pan y Circo, no repetirlos en lo otro. Me vino fenómeno Pan y Circo como borrador de contar la historia de algo más chico, como es la Argentina, o sea, comparada con la historia del mundo, una cosa más concentrada, y con el mismo esquema, pero sacando las cosas que a mí me parecía que estaban de más en Pan y Circo. Entonces, ahí se me ocurrió, como borrador Pan y Circo, y Salsa Criolla salió solo en cuanto hice la progresión, digamos, la transformación de lo que yo consideraba el hombre argentino, o sea, el indio, después el gaucho, y después el afrancesado, el hombre que ya sé que mira Europa, el hijo del inmigrante, el compadrito, el exiliado primero de la década del 30, el tanguero, y después, por supuesto, el peronista, después el petitero, después el nueva ola, después el hippie, y entre medio los golpes militares. Y después del hippie, el hippie vuelve a París, pero como Colla, esta vez para cantar por los subtes y hacerse el exiliado político, y luego eso, digamos, fue el esquema. Yo me hice un dibujito, indio, gaucho, esto, y llegaba hasta la democracia. Y después de la democracia, Dios dirá. Y hasta ahora Dios tampoco callado. Y fue el récord absoluto de la historia del teatro argentino, ¿no? Sí, creo que sí. 10 años, el mismo actor, en el mismo teatro, 10 años con la misma obra, en forma continua. Aparte vos lo ibas adaptando a lo que iba pasando. Sí, pero el espectáculo era el mismo. Porque al país le pasó de todo. Al país le pasó, entre el 85 y el 94 que yo le hice, le pasó de todo. Todo le pasó desde el advenimiento de la democracia, al juicio de los militares, al plan austral, al plan primavera, al plan... después. Y después la debacle de Alfonsín, la hiperinflación, y después la entrada de Menem, la inflación de Menem, y finalmente el cambio del giro de timón de Menem, el acomodo con los Alzogaray y los Bungibor, y después Cavallo, o sea, hasta el 90, y convertibilidad, hasta el 94. Yo cuando en el 95 dejé de hacer Salsa Criolla a sala llena, de verdad, pero ya dije, 10 años está bien, si no, me voy a morir. Cuando en el 95 yo hice El infierno del Pinti en el Liceo también, en el 95 estaba la gente eufórica con la convertibilidad, pensando que se había encontrado la llave de oro, es el día de hoy que mucha gente que hizo diferencia lo sigue pensando y sigue pensando que hay que volver a eso. O sea que estaban enceguecida el 80% de la clase media con esta historia. Por lo tanto, mis escupidas de ensalada no eran muy bien recibidas. El espectáculo tuvo muy buenas críticas, el espectáculo tuvo éxito de público,
Pero cuando lo hice en el 95, en el 96, la segunda temporada, el público se retació un poquito más y mucha gente me decía, usted está enojado, Enrique. Ahí empezó la historia de que yo estaba enojado. Porque es increíble cómo la gente te hace una proyección. Gracias por la información. Buenos Aires desde arriba, la Villa Arde. Radio Pinti. ¿Cómo si podemos producir alimentos para 300 millones en el mundo? Tenemos los niveles de miseria, desnutrición y abandono. No hay gobierno que lo haya podido explicar. Hay muchas villas de emergencia, hay mucha emergencia en las villas. Los locos se han escapado y han encerrado algunos cuerdos en la Casa Rosada y Gotera. Hay alguna que otra desprolijidad que espero sepan perdonar. Radio Pinti. ¿Extrañas el monólogo o no es el monólogo en este momento? No para nada, porque lo hago tanto normalmente. Y además para mí es un enorme placer haber podido hacer una cosa de Mel Brooks. Porque es uno de los tipos que he admirado mucho también, que ha sido muy criticado también, Mel Brooks. Y que no se lo conoce en su dimensión. Mel Brooks nació en el barrio neoyorquino de Brooklyn el 28 de junio de 1926 y su verdadero nombre es Melvin Kaminsky. Tras finalizar la escuela se alistó en el ejército y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como especialista en la retirada de minas. A partir de 1945 trabajó como percusionista en cabaret y como cómico en recintos feriales y en la radio. Además, desempeñó tareas de periodista y redactor de anuncios y espacios televisivos. Desde 1949 hasta 1957 diseñó, junto a Woody Allen, entre otros, gags para los espacios televisivos del célebre cómico Sid Caesar. Creó el Superagente 86 como parodia a James Bond, pero resultó ser una burla a la Guerra Fría y un producto emblemático de aquellos años. Locuras en el Oeste, El joven Frankenstein, Silent Movie fueron películas de gran éxito. Después, su estilo fue perdiendo fuerza. Estuvo muy de moda hace 30 años o 25 y después pasó por un periodo de cierta decadencia o repetición y ahora los productores lo han vuelto otra vez a poner en el tapete. Mel Brooks es un hombre de una gran incorrección política para divertirse, hace de todo contra todos y yo quería hacer un musical. Y quería hacer algo con Mel Brooks de Mel Brooks y realmente esto era lo mejor. Yo recordaba la película que aquí se llamó Con un fracaso millonario, con Cero Mostel, del año 70 y recordaba la película como no era musical, era la obra, el guión, sin música, nada más con el cuadro de Primavera para Hitler y lo recordaba el cuadro de ese Primavera para Hitler como un hallazgo del humorismo y políticamente incorrecto, ¿no? Hacer reír con una cosa tan tremenda, pues ya lo había hecho Chaplin con El Gran Dictador también, muchos años antes. Lo que cree mucha gente, acá por ejemplo nosotros, en esta versión que hemos hecho nosotros, por supuesto hemos incorporado mucho de nuestro lenguaje, pero no es una cosa de Guillermo Francella y mía, pues se nos ocurrió y si tienen que hacer... No, es que en el espíritu de Mel Brooks está el burlesque y está el varieté. Por ahí en los productores más atenuado, pero está. Cuando yo digo en los productores, ¿a quién hay que cogerse en este país para que no te cojan? Es una traducción de lo que él dice. Él lo dice igual, pero lo que pasa es que acá había que traducirlo así, porque si no, él utiliza el fuck, el verbo to fuck, que ellos lo meten en cualquier lugar y nosotros no lo metemos. ¿Entendés? Entonces, acá a quién hay que cogerse en este país para que no te cojan, él lo dice, para que te den un break, dice, para que te den un descanso. Pero acá hay que ponerlo así. Mucha gente creyó que son cosas que nosotros agregamos porque nos gusta. Se olvidan de la historia del mundo de Mel Brooks cuando entra Nerón y se tira 16 pedos a cámara, 16 gases a cámara, se tira y después se saca los mocos y los escupe así. Entonces... yo no digo que esté bien o que esté mal, yo digo que ese es Mel Brooks. Claro. Y nosotros ni nos tiramos pedos, ni nos sacamos los mocos, ni nada que se le parezca. Vengan tranquilos, pero quiero decir que las cosas que hemos podido agregar... No espantemos al público. Claro, que las cosas que hemos podido agregar nosotros aquí y allá son cosas que están en el espíritu de Mel Brooks, aunque no estén exactamente en los productores. Y yo lo conozco mucho a Mel Brooks, lo admiro mucho a Mel Brooks y lo he admirado porque él se animó en una sociedad tan pacata como la norteamericana a hacer ese tipo de cosas, a hacer el viejo chiste, que acá no funciona, pero allá sí, y es de burlesque. Claro. Siempre hay una tetona que entra y él le dice, ¿cómo están los mellizos? Que acá
La verdad, ya nadie se ríe de eso, pero él permanentemente hace ese tipo de cosas, permanentemente. Y además el chiste, digamos, flatulencia, lo tiene en Locuras en el Oeste, cuando están todos los cowboys, en la famosa escena que acampan, y siempre en todas las películas de cowboy tradicionales, están comiendo una mierda ahí, generalmente son porotos o qué sé yo qué. Bueno, entonces a él se le ocurrió que de tanto comer viene un pederío infernal. Entonces él hace una sátira al Far West y no perdona ni siquiera al guiso. How about some more beans, Mr. Taggart? I'd say you've had enough. Quería terminar preguntándote por cómo te imaginás o qué país soñás, ¿no? Porque me parece que en Pericón había ahí como la utopía de la educación, ¿no? La patria educada en el buen sentido, ¿no? ¿Qué soñás de este país? Y yo sueño que alguna vez se aplique sentido común. Porque yo voy a agregarme al coro, que ya somos coro de fantoche, como dice el tango, de que no se puede explicar lo obvio. ¿Cómo si podemos producir alimentos para 300 millones en el mundo, tenemos los niveles de miseria, desnutrición y abandono? No hay gobierno que lo haya podido explicar. Desde las locuras de Cavallo hasta la corrección de Cabaña, pasando por la Grispun y Surruil, y no hablemos de Martínez de Oz. Entonces yo quiero un país lógico y normal. Si nosotros podemos producir alimentos para 300.000... Ahora, si vos me dijeras, no morfan, pero están hasta acá de plata porque venden todos esos alimentos y tienen unos negocios de la Gran 7, ok, todavía no lo tendría que justificar de ninguna manera, pero lo entendería. Pero sí, la organización, no sé, que Pendorcha ha declarado que la Argentina es el país más rico de Latinoamérica. Y no es ninguna novedad. Sí, nosotros sabemos que es el país más rico de Latinoamérica, pero desde que nací, y yo nací hace 65 años, es el país más rico. Entonces, si es el país más rico de Latinoamérica, no se pueden explicar. Ya no hablemos ya de ideologías políticas. La gente del fondo pueden ser cerdos, pueden ser hijos de puta, pero miran y dicen, pero ¿por qué no paga esta gente? ¿Por qué nunca pagó esta gente con todo lo que tienen? Porque lo entienden de Bolivia, lo entienden de Perú, lo entienden de Nicaragua, lo entienden de Haití, pero no lo entienden esto, y nosotros tampoco. Entonces, el país que yo quiero es un país que se pueda entender. Un país donde, más allá de los discursos, porque yo la oigo hablar a Cristina Kirchner en Nueva York, la aplaudo desde mi casa y digo, ¿y nena, acá qué pasó? Son 2 años y el pescado sin vender. No, estamos trabajando lentamente, bueno, muy lentamente. Estamos apurados, ¿no? Acá estamos apurados porque la gente que se muere de hambre, no espera. Entonces, si ya que la tenés tan clara, y ya que todo el mundo la tiene clara y que está todo fenómeno ahora, parecería, bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no se nota nada? No se nota nada porque por la oposición, no me jodan otra vez con la oposición, porque entonces ese es el país que no quiero ya. No quiero el país donde todo se explica por lo que hace la oposición y donde todo se explica por lo que no hizo el anterior. Eso está bien para tenerlo claro, para que la gente no se divague, sobre todo para que no vuelvan a elegir a los anteriores. Pero resulta que acá vuelven a elegir a los anteriores, no se arreglan los problemas y seguimos siendo el país más rico con unos niveles de pobreza que no se pueden creer. Vos me dirás, Estados Unidos también es el país más rico del mundo y mirá lo que pasa en los estados del sur, mirá lo que pasa en Alabama, en Luisiana, mirá lo que hay zonas en Los Ángeles que parece Camboya, lo que vos quieras, pero en general esa sociedad tiene asumido. Yo el otro día vi una película muy comercial que se llama El Luchador, donde se pinta un poco la crisis del año 30, pero en la crisis del año 30, terrible y espantosa, donde se muestran, inclusive en esa película que es comercial, se muestra la Villa Miseria, que los norteamericanos tuvieron la
la cancha de ponerle el nombre del presidente que los cagó, Villa Hoover. Acá tendríamos que poner Villa Alfonsín, Villa Menem, a Villa Cavallo, pero estamos tan tarados, Ciudad Oculta, Ciudad Jardín, hay que ponerle el nombre del que te mandó ahí. Vos, Carlos Gardel, pobre hombre, que lo único que hizo fue bien para el país. Entonces hay que ponerle el nombre del hijo de puta que vos considerás que te mandó ahí. Las calles, Avenida Menem, acordate, Avenida Menem, Avenida Cavallo, hay que poner entre De la Rúa y entre De la Rúa y Grispun, hay que ponerlos a todos, hay que poner ¿cómo se llama? El Chiquero, calle Videla, esquina Macera, hay que ponerlos. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you done me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walk in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking luck. I would have made you leave your key. If I know for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now.